8 de la mañana, seguimos con nuestras entrevistas. A esta hora recibimos en nuestros estudios a la doctora María Antonieta Anunciato, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Nanomedicina. Ella además es médico, especialista en medicina interna e infectología. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, gracias, licenciado, por la invitación. Y bueno, estamos acá para orientar al público, ¿no? Orientar a nuestra audiencia en este tema que a todos nos preocupa. Las vacunas contra el COVID-19, sin duda esta enfermedad pues ha marcado el año 2020. Hoy por hoy, pues muchos especialistas dicen que la llegada de estas vacunas pues supone un importante avance científico y también que puede ser el inicio del fin de esta pandemia. ¿Es así, doctora? Bueno, mira, relativamente sí, pero no es la solución, una solución muy rápida. Fíjate tú, vamos a volver a tocar el tema de la viruela, ¿no? Fíjate tú que la vacuna inició mucho antes de que acabara. Fíjate tú que en 1980 fue cuando la Organización Mundial de la Salud declara erradicación de la misma, pero tuvo que lograrse, digamos, vacunaciones más masivas, y no solamente educación también a la población, porque la vacuna per se sola, ¿verdad? Hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño tan conocida, claro, que debería tener toda la población, llegar al 70%, ¿verdad? Hasta que eso no se alcance, no vamos a lograr totalmente erradicar el virus, ¿ok? Que no es una solución inmediata. Bien, fíjese que hay otro tema pues que también preocupa a nuestra audiencia, es el tema de las personas que pueden recibir la vacuna y quienes no. Pues veíamos en las noticias que ya una persona pues sufrió una anafilaxia tras recibir la vacuna contra el COVID-19, pues y algunos especialistas dicen a la población que aquellas personas que tengan algún tipo de alergia no deberían vacunarse en primera instancia. ¿De qué estamos hablando, doctora? Bueno, esas son reacciones alérgicas que se presentan y de gran importancia porque pudieran producir, digamos, edema de glotis y comprometer la vida, ¿no? No es recomendable que las personas alérgicas se coloquen por el momento estas vacunas, y lo importante es que estas reacciones anafilácticas han sido controladas con el tratamiento. Claro, han sido tratadas de forma oportuna. Sí, con la adrenalina. Claro, ahora bien, estas vacunas además funcionan para la nueva cepa de COVID-19 que fue encontrada en Reino Unido. También hay mucha preocupación por ello. Dicen que es mucho más contagiosa. Sí, mira, en cuanto a esta nueva cepa, aparentemente, como son modificaciones, yo te voy a mostrar un poco, sí. Aquí tenemos la estructura viral, que siempre traigo el dibujo, ¿no? Sí. Tenemos el virus, fíjate tú que tiene un genoma que es una hebra de ARN única de polaridad positiva y fíjate tú, tiene una cubierta lipídica y tiene unas prolongaciones que salen, que aquí están de color violeta, que son las proteínas espiga. Okay. Contra esta proteína espiga es que se van a producir los anticuerpos cuando se usan las vacunas, ¿verdad? Si son las vacunas de ARN mensajero, ¿qué es lo que se va a hacer? Este ARN está incluido en un nanocarrier, ¿verdad? Una estructura nanoescala que va a penetrar la célula, y esto es muy importante, ¿no? Okay. Que entra en el citoplasma y le da las instrucciones a la célula para que produzca esta proteína espiga. Okay. Cuando se produce la proteína espiga y sale nuevamente, se van a producir anticuerpos en contra el virus y va a atacar el virus, ¿no? De esta manera. Como las mutaciones que han habido son muy puntuales a nivel de la proteína S, okay, no deberían, los expertos dicen que no deberían alterar la eficacia de las vacunas como tal. Es lo que hemos leído, incluso las eficacias que están en las vacunas son alrededor del 95, 98%. Sí, dependiendo de las vacunas, si son ARN, si son de vectores adenovirus. Y en esta carrera por conseguir la vacuna, uno se pregunta, pues tienen la calidad requerida, ha sido un año la consecución de esta vacuna contra el COVID-19, en otras oportunidades las vacunas tardan 10 años en encontrarse, y a veces uno se pregunta, ¿es una carrera por quién la tiene primero o de verdad pues ya todos los estudios científicos avalan que su eficacia está comprobada en forma alta? ¿Cómo saber además qué contraindicaciones pueden tener a mediano, largo plazo? Yo diría que es un reto regulatorio de las agencias regulatorias. Fíjate tú que okay, están ocurriendo fenómenos, ¿no? Regulatorios, ¿no? Que si las aprobaciones estas de emergencia, sí, que esto es importante, uso de emergencia de muchos fármacos, no solamente de vacunas,
Y estas vacunas tienen que pasar por todas estas fases. Pero fíjate tú que se han hecho comités especiales, sobre todo en la FDA, tanto internos como externos, para la evaluación de estas vacunas y lamentablemente por la emergencia se han hecho estudios, digamos, de una manera más agilizada, digo yo así. Pero todas las vacunas tienen, como cualquier producto farmacéutico, tienen que pasar por todas las fases de estudio clínico, porque están los estudios preclínicos en animales y posteriormente los traslada a los humanos. Y tienen que pasar por estudios fase 1, donde tú no tienes tantos voluntarios en las vacunas. El número de voluntarios en un estudio fase 1 son mayor cantidad, más o menos como entre 70 voluntarios o más. Vienen los fase 2, ¿y qué vas a medir? Inmunogenicidad, es decir, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que esta vacuna va a producir para protegernos contra la infección. Los fase 2 ya vas viendo más las dosis, ya en la fase 3 son estudios a gran escala donde tú vas a evaluar no solamente digamos la inmunogenicidad, sino también la seguridad en las personas, que es ver qué eventos también adversos se van a presentar a mayor número de personas. Bien, doctora, hay muchos temas que nos preocupan y que también hay dudas y preguntas que se hacen a nuestra audiencia. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a estar revisando también las dudas que ustedes puedan tener en casa respecto a estas vacunas que se esperan para el 2021. Ya regresamos. Regresamos con Primera Página, seguimos conversando con la doctora María Antonieta Annunziato. El tema de las vacunas, la expansión del COVID-19. En Europa se habla de que hay un segundo rebrote, hay una nueva cepa. Ahora en Venezuela, para ya trasladarnos puntualmente a nuestro país, este mes de diciembre ha sido de flexibilización y como sabemos, pues algunas personas tal vez se han excedido más allá de lo previsto. Fiestas, rutas nocturnas, aglomeraciones en espacios públicos. Leíamos en la prensa denuncias en el Táchira, en distintos estados del país, que se han realizado reuniones en espacios cerrados. Es decir, ¿qué podemos esperar y cuáles son las recomendaciones, tomando en cuenta que también estamos en fin de año y también se esperan movilizaciones o reuniones o encuentros familiares? Bueno, eso que tú estás diciendo se resume en una palabra muy sencilla: aumento del número de casos. Okay. Eso es lo que vamos a esperar. Porque las personas no están guardando las medidas, no están guardando el distanciamiento social, más de 2 metros, no están usando el tapabocas, bueno, y el lavado frecuente de manos, tú tampoco lo ves, la gente está reunida, sin tapabocas, en conglomeraciones, y eso se traduce en un aumento del número de casos. Es lamentable, pero es así. ¿Y cuáles serían las recomendaciones a seguir, además de guardar el distanciamiento? Es decir, ¿podemos encontrarnos con grupos reducidos de nuestra familia o es preferible recibir el año en casa? Mira, es preferible recibir tu año en casa, y porque muchas veces llegan familiares, o fíjate tú que yo estaba comentando en programas anteriores, un caso, digamos que fue fuerte, porque fíjate tú, tuve un paciente que lamentablemente falleció y simplemente se contagió porque el hijo salía a todas estas reuniones, era asintomático y contaminó al papá. Claro. ¿Ves? Entonces es importante, porque muchas veces tú no sabes si la persona es asintomática. Acuérdate que pueden presentarse en tu casa, es el gran peligro para vencer al coronavirus. Exactamente. Hay muchos asintomáticos. Sí, y bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas, un grupo reducido de personas, estar en casa y detectar si hay síntomas o no, pero el problema es que hay personas asintomáticas. Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle por la vacuna rusa, que es la que se va a aplicar acá en Venezuela. Anunciaban el día de ayer que para el primer trimestre del 2021 se tiene prevista una jornada de vacunación, 10.000 dosis en primer lugar. ¿Es acertado colocar esta cantidad de dosis? ¿Cuál es su balance o su juicio respecto a esta vacuna rusa? Pues también desde la Federación Rusa, el Kremlin decía que se habría hecho una campaña en contra de esta vacuna. ¿Es así? ¿También hay una guerra de laboratorios? ¿Es eficaz? Mira, hay un estudio que ellos publicaron, fase 1, pero tiene muy pocos voluntarios. Si mal no recuerdo, fase 1 y fase 2, 76 voluntarios, que son muy poca cantidad de voluntarios sanos en las cuales se aprobó. En este estudio tan reducido, aparentemente, bueno, la eficacia fue mayor del 90%,
pero como dije anteriormente, es un estudio fase 1, fase 2, y falta que se completen los estudios fase 3, esto es muy importante. Y dependerá de las agencias regulatorias, de los entes reguladores que decidan, ¿verdad?, de acuerdo a los estudios fase 3 que se culminen como tal, porque lo que yo tengo entendido que se está haciendo parte de lo que es los fase 3 fuera de Rusia, en este caso creo que es Venezuela. Venezuela también forma parte de esa fase entonces 3. Esto es muy importante. Y posterior a eso, a que se culminen los fase 3, que saber cómo va digamos, actuar esta vacuna en una gran cantidad de población de personas. Bien, vamos también, doctora, a leer algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y Juan Carlos Rosso está listo para dar lectura a ellas. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hay preguntas de la audiencia. Ramón Ramos, por ejemplo, la interacción entre la nanotecnología y la medicina constituye una oportunidad para llevar a cabo nuevos tratamientos o mejorar los ya existentes, argumenta. La pregunta, ¿qué se está avanzando en la lucha contra el coronavirus? Bueno, en cuanto a la nanomedicina, fíjate tú, vamos a hablar de nanofármacos, ¿no? Y uno de los nanofármacos, fíjate tú, son las vacunas. Estas vacunas ARN son a nanoescala y digamos que son unas de las primeras, nanofármacos que han, no es un nanofármaco como tal, pero actúa en la prevención, ¿verdad? Lo otro, en los sistemas diagnósticos, de nanodiagnósticos, que te hacen, se estaban evaluando detección más rápido, a nivel de pruebas a nanoescala, que digamos que hacen que se hagan pruebas a gran escala en poco tiempo. Esto es muy importante. La otra pregunta. Hay un comentario que hace Steve Malavé y es bastante polémico por lo que ha ocurrido también en la Federación Rusa durante las últimas semanas, ¿no? Nos van a obligar a ponernos una vacuna rusa que ni Vladimir Putin se quiso poner. Él escogió la de Pfizer por ser más segura, asegura Steve Malavé. Ahora bien, el argumento para este comentario es que si bien Vladimir Putin no se la ha puesto, es porque ha dicho que está esperando mayores pronunciamientos del Instituto Gamaleya, por ejemplo, que es el creador de esta vacuna, la Sputnik V. Pero ¿hay algo que decir respecto a este comentario, doctora? Por ejemplo, gente que se niega a vacunarse. Bueno, mira, primero lo siguiente, ¿no? A nadie, fíjate, los estudios están en fase 3. Cuando es un estudio clínico, ¿verdad?, el paciente no puede ser obligado a colocarse la vacuna porque hay un consentimiento informado que el paciente debe firmar aceptando entrar en el estudio. Y lo otro es que, digamos, están haciendo una fase 3, todavía la vacuna está en estudio, pero, digamos, mira, en los estudios, digamos, en pequeña cantidad de voluntarios, ha sido eficaz. Hay que ver qué resulta en estos fase 3, pero repito, a nadie pueden obligar porque se necesita un consentimiento informado y más cuando una vacuna no está aprobada formalmente. A nuestro usuario, el Kremlin ha asegurado hace ya 2 días que Vladimir Putin en efecto sí se va a poner la vacuna, decía Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin en Moscú, la capital rusa. Hay otra pregunta de Ramón Ramos. ¿Cuál es el impacto que está produciendo la nanomedicina en la práctica médica, doctora? Bueno, mira, mucho. Fíjate tú que se están creando tratamientos en lo que es cáncer y, digamos, se están produciendo fármacos que están incluidos en un nanocarrier que van directamente al sitio, al target, a la célula cancerosa, disminuyendo los eventos adversos de estas quimioterapias. Esto es muy importante. En cuanto al nanodiagnóstico, digamos que con el nanodiagnóstico se han hecho lo que le dicen biochips, que te disminuyen el tiempo y te aumentan el número de pruebas en corto tiempo. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que puedes hacer en un pequeño laboratorio, en un chip, muchos análisis en poco tiempo y te acorta el tiempo del diagnóstico. Por ejemplo, fíjate tú que tú puedes tener por microfluídica un diagnóstico de SEA de próstata en 5 minutos con una gotita de sangre en un biochip.
Es importante los avances tecnológicos, científicos que se han desarrollado este año 2020 para ver el lado positivo, ¿no? Dentro de todo. Queremos agradecer a nuestra audiencia por hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Doctora, seguimos conversando, pues también dentro de las vacunas hay como otras, restricciones, ¿no? Fíjense que en la vacuna rusa en principio no era para mayores de 60 años, ahora aprobaron que sí es eficaz para mayores de 60 años y que sí la pueden, aplicar. Esto porque no se ha realizado la prueba en individuos mayores de 60 años en un grupo, o sea, como hacen estos grupos de estudio. Igual en los menores de edad hay muchas vacunas que no están recomendadas para menores de 12 años. Fíjate tú que estas vacunas ARN están recomendadas para personas de 18 años en adelante, porque son grupos de estudios que tú haces. Claro. O sea, primero haces los grupos etarios, por ejemplo, puede ser grupo etario de 18 a 50 años, y posteriormente haces los grupos etarios de mayor edad o de menor edad. Lo vas haciendo por parte. A escala. A escala. Entonces, fíjate que se están comenzando a hacer estudios en adolescentes para posteriormente hacerlo en niños, ¿okay? Porque es por escalas, por parte. Claro. Y en cuanto a los efectos adversos que se puedan desarrollar, digamos, todo fármaco pues siempre tiene algunas indicaciones de efectos adversos, algunas personas que tienen más susceptibilidad, cada cuerpo también es distinto, ¿no? Claro. Fíjate tú, se están presentando estos adversos comunes, como ¿qué es un evento adverso común con una vacuna? Primero, que en el sitio de la punción se produzca un pequeño dolor, pequeño edema, un pequeño eritema. Puede presentarse febrícula, síntomas muy leves de la enfermedad, y bueno, y fíjate tú estas anafiliaxias que están ocurriendo con estas nuevas vacunas. Fíjese, doctora, también hay una teoría creciente en algún grupo de personas denominados como el grupo de negacionistas, personas que no creen en el virus y menos en la aplicación de estas vacunas. Pues también preocupa que se está hablando del tema de los pasaportes con esta vacuna. Sin embargo, ya normalmente en nuestra vida cotidiana para viajar a ciertos países nos piden cierto tipo de vacuna, fiebre amarilla, es decir, ahora también viene esta de la COVID-19 y ha generado otra polémica. ¿Qué opina usted respecto a esto? Bueno, mira, siempre tienen que haber exigencias y restricciones en cuanto a los viajes, ¿no? Fíjate tú que se está exigiendo lo que es el PCR, que es la prueba de PCR, 48 horas previas, y bueno, y ahora se están exigiendo en estos momentos de pandemia, requisitos como vacunas, pues. Bien, doctora, queremos agradecer su participación en este punto de encuentro informativo. Primera Página, si tiene una breve recomendación, muy breve porque ya nos vamos a ir para toda nuestra audiencia en este 31 de diciembre. Bueno, mira, mi recomendación para el público es que sigan las medidas, que todos estos desajustes que estamos viendo, y eso se traduce en aumento de número de casos. O sea, por lo tanto, quédese en casa en lo que sea posible, evitar conglomeraciones, reuniones familiares muy grandes, o sea, con más de 5 personas. Bueno, su uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, eso sigue siendo todavía las recomendaciones que se siguen dando. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Tienen ustedes allí la recomendación de primera mano de la doctora María Antonieta Anunciato. Quédense en casa, sigan con las medidas de bioseguridad. Nos vamos a una pausa. A las